pasando en este momento nos lleva al desafío de tener que reinventarnos, porque todo el modelo económico que nosotros estamos viendo actualmente, no solamente en lo referido a lo comercial, sino también a los movimientos sociales, a las diferencias estructurales que hemos visto, cómo se han llevado los países en los últimos 200 años de industrias que han generado progreso y que han sido tres revoluciones industriales, ¿no?, que hemos tenido en estos 200 años, nos llevan a una transformación que en esta cuarta revolución industrial particularmente no solamente se transforma lo que es el comercio, sino se transforma al ser humano, dando origen a un nuevo ser humano y dando origen a una estructura totalmente diferente, a tener que adaptarnos a una vida que ya no va a ser la vida que teníamos antes. La estructura del siglo XXI, a diferencia de la estructura del siglo XX, se compara de la siguiente manera. Por ejemplo, en el siglo XX nosotros teníamos una actitud de ser competitivos. En el siglo XXI nosotros vamos a la cooperación. En el siglo XX la actitud siempre era agresiva, ¿no? En el siglo XXI va a ser participativa. El empresario tomaba riesgos en el siglo XX y ahora estamos hablando que adopta nuevas ideas y constantemente está generando nuevos proyectos. Tiene la idea en el siglo XXI de ser integrador, ¿no? Y en el siglo XX tenía una cuestión de autoasertivo, ¿no? O sea, en el siglo XX también era ganador, toma todo. En el siglo XXI es trabajar en equipo. Fíjense otra cosa que es importante. En el siglo XX, la red o cómo se manejaban las empresas eran jerárquicas, o sea, teníamos una pirámide, ¿sí?, donde el jefe era el que tomaba las decisiones. Hoy en día ya no es jerárquico, hoy en día es una red, ¿sí? Antes estaba centralizado el comercio y hoy estamos hablando de una red, o sea, distribuida y descentralizada. En el siglo XX veíamos la lógica como lo esencial, tanto en el conocimiento como en el comercio, como en la transformación del ser humano. Hoy hablamos de la intuición, hablamos del ser, hablamos de la conexión entre el cerebro y el corazón, que justamente, fíjense una cosa, hay una conectividad que hace el corazón con el hemisferio derecho del cerebro que se llama coherencia. Cuando nosotros nos conectamos cerebro-corazón, ahí nosotros nos manejamos a través de la intuición, que es lo que necesitamos para ser proactivos y ser enérgicos en los modelos de negocio que vamos a tener que tomar en cuenta para poder subsistir en este siglo XXI. El siglo XX era el yang, en el siglo XXI hablamos del yin, ¿sí? O sea que la mujer toma mucho protagonismo porque fíjense una cosa, todas las decisiones o todas las cuestiones que hacen esta transformación que estamos viviendo, que nos impone el desafío ante la cuestión del COVID, de tener que reinventarnos cada vez más rápido, las personas que tengan la inteligencia emocional, que en este caso en su mayoría son las mujeres las que manejan la inteligencia emocional más que los hombres, que tienen la capacidad de tener una inteligencia que es más desde lo racional, pero no desde lo emocional. En el caso de la mujer, puede adquirir más habilidades o puede estar más preparada para el siglo XXI porque justamente tiene todas estas características que son necesarias en el siglo XXI, que ustedes pueden ver en el flyer, porque es cooperativa, es participativa, tiene esta cuestión de ser madre o de desear ser madre, y la crianza obviamente es lo esencial para todo esto, o sea, y tener esa visión, ¿no?, de crianza hace que se puedan proyectar proyectos, que se puedan generar ideas, la idea de la integración, ¿sí? A través de la inteligencia emocional nosotros hablamos de la integración, hablamos del trabajo en equipo, hablamos de una red que nos complemente con inteligencias que sean complementarias a nosotros. Todo esto que estamos hablando, las estructuras del siglo XXI, ¿por qué es importante mencionarlas? Porque cuando hablamos de la singularidad comercial 2035 y cuando hablamos de las megalópolis inteligentes, tenemos que pensar dos cosas. Las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas van a tener que tener estas características que están pactadas como del siglo XXI como esenciales, ¿sí? Y los sistemas económicos que nosotros podemos llegar a ver hoy en día, que son del siglo XXI, mucho tienen que ver las ciudades porque tengan en cuenta una cosa. Actualmente 600 ciudades representan el 85% del PIB global. Y estas economías o estas plataformas económicas, toda ciudad las tiene que incorporar. El 5G es algo que, aunque muchos estén en contra de esa tecnología, vamos a tener a finales a finales del año que viene, por la empresa Starlink de Elon Musk, vamos a tener un internet satelital, ¿sí? O sea que ya el internet va a conectar a todo el globo terráqueo. Tengan 5G en Cuenca o no tengan 5G en Cuenca, el 5G va a estar en el aire por el internet satelital. O sea que cuando lleguemos al 2030,
la conectividad y la inteligencia va a ser la nueva globalización que vamos a tener. Porque si bien hoy es verdad, podemos ver que ya desde el año 2008 hubo un decaimiento y un decrecimiento en cuanto a la globalización. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta en cuanto a eso? Porque siempre tenemos que considerar que si el PIB global crece, pero el comercio mundial baja, significa que estamos desglobalizándonos. Lo que está pasando por la pandemia, generalmente muchos aducen que se está descentralizando mucho más, pero sí es verdad que se está contrayendo también a su vez el PIB de los países. O sea, tenemos dos problemas. Estamos viendo una desglobalización, que eso nos va a mostrar un nuevo sistema de cómo se van a tener que fusionar las ciudades, cómo van a tener que ser las materias económicas que van a tener que pensar, que se van a tener que reinventar, porque según el Banco Mundial recientemente acaba de manifestar que la región va a tener una contracción del 7% de su PIB. O sea, estamos hablando de que va a ser la peor crisis que vamos a tener en todo el continente en los últimos 120 años. ¿Sí? Entonces, el sistema de la economía 5G, además de ser la tecnología 5G, la tecnología transversal a todas las tecnologías que vienen a continuación por la cuarta revolución industrial, como la computación cuántica, el Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial, impresión aditiva, etcétera, son prácticamente modelos que se tienen que incorporar o que al menos desde nuestros modelos de negocios que tienen que ser ya pensados a través de el trabajo unipersonal, ¿sí? O sea, porque vamos a ser todos trabajadores del conocimiento o científicos del conocimiento, vamos a tener que operar sí o sí a través de la economía 5G, que su mayor motor de inserción para las ciudades va a ser el e-commerce, ¿sí? Y después tenemos la economía de las plataformas, que muchos aducen que ya desde el año 2013, 2014, con Facebook, Alibaba, Twitter y todas estas plataformas que se conocen como economía de plataformas, ahora las actuales podemos mencionar Uber, Airbnb, que son plataformas donde se dice que no está bien dicha la palabra economía colaborativa, porque en realidad el negocio lo terminan haciendo las grandes plataformas y no las personas. Pero con el blockchain y con la computación cuántica, nosotros vamos a ir a un nuevo Internet. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que cuando hablamos de este modelo hacia el 2035, yo me adelanto al decirles que vamos también hacia un Internet del pensamiento, de las emociones, donde ya no vamos a compartir pensamientos, vamos a compartir sentimientos, vamos a poder meternos en la cabeza de otra persona para ver qué es lo que está soñando, vamos a poder compartir nuestros sueños en la plataforma. Por eso se habla de un Internet ya pensado del cerebro, ¿sí? No un Internet pensado de lo físico, o sea, donde todo prácticamente de aquí al 2035 se va a ir desmaterializando, ¿sí? Por otro lado, tenemos la economía gig o la individual, que tiene mucho que ver con esta economía de las plataformas, donde se tienen que empezar a incorporar en las ciudades estos trabajos donde son las personas los protagonistas, no las empresas. Y son las personas las que se tienen que destacar en base a el uso de las tecnologías y en base al conocimiento humano. ¿Sí? Porque dentro de todo lo que estamos viendo, donde ya actualmente digamos, la Organización Mundial de la Salud aduce que va a haber 263 millones de personas con depresión, más del tercio que había de personas con depresión, cualquier economía pensada de forma individual o a través de crowdsourcing, donde yo necesito un financiamiento para poder potenciar mi modelo de negocio, voy a necesitar per se que esta idea de conocer lo humano, esta idea de saber los problemas sociales que tenga mi ciudad, de cómo me integro con las ciudades vecinas, me permita trabajar de forma integrada, ¿sí? O sea, donde realmente hablamos nuevamente que la nueva globalización que se viene no es una globalización física, sino que es una globalización de la inteligencia, donde la materia prima va a ser cómo yo fusiono, ¿sí? A través de una geografía funcional, que es ya no pensando en los límites territoriales, no en una geografía política, sino en una geografía funcional que implica que qué tiene Cuenca y qué le falta a Cuenca, y cómo me puedo complementar con ciudades a través de esta geografía funcional para poder lograr ese objetivo. Y la economía alemán, la economía de datos y la economía circular, obviamente son economías que ya muchos las están usando, que entienden de qué se trata. La economía on demand, el mejor ejemplo lo podemos mencionar en Netflix. La economía de datos es el Big Data, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos hacia una época donde en el 2035 vamos a tener más de 35 millones de sensores en todos lados. Vamos a poder mapear un átomo y vamos a poder abrirlo a la mitad, poderle meter información, vamos a poder hacer cosas inimaginables. Y la economía circular, porque estamos ante el desafío, aunque exista o no el calentamiento global, los modelos de negocio que tienen que ser pensados en las ciudades tienen que ser pensados en función a la sustentabilidad. Y ahí también entra la economía 3D. La economía 3D es esta cuestión de empezar a ver a Cuenca como plataforma,
de que tiene que ser una ciudad maker, una ciudad hacedora, donde las impresoras 3D, su mayor motor no es lo que se imprime, su mayor motor es la inteligencia, porque yo puedo utilizar todo lo que es la impresión aditiva, que de hecho ya en el 2020 un 20% de todo lo que se produce a nivel mundial es impreso en impresoras 3D. Y el hecho de estar viviendo una pandemia como la que estamos viviendo ha acelerado las tecnologías entre 3 y 5 años. Y ahí hablamos justamente de esta cuestión del conocimiento, porque fíjense una cosa, el conocimiento en 1900 se duplicaba cada 100 años, en el año 1945 cada 25 años, 2018 cada 13 meses, ya en la actualidad estamos hablando que el conocimiento se duplica cada 73 días, y en el 2030 va a ser cada 12 horas. Entonces, ¿esto qué implica? Que tengamos el chip en el hipocampo que nos quiere poner Elon Musk para que podamos descargarnos Wikipedia al momento, o estemos teniendo que actualizarnos porque sí o sí el conocimiento se está duplicando cada vez más rápido. Entonces, ni el sistema educativo ni los profesionales que se los puede considerar como profesionales nos pueden dar las respuestas verdaderas. Y es ahí donde nosotros tenemos que generar una hibridación, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de la realidad nueva que tenemos en el siglo XXI, donde las ciudades, o esta idea de la fusión de ciudades a través de las megalópolis inteligentes, tienen que tener en cuenta este concepto. Actualmente la realidad que nosotros estamos viviendo es la siguiente. Es una realidad física y digital, ¿sí? O sea, porque en este momento ustedes están viéndome que estoy hablando, sí, pero me están viendo a través de verme a mí físicamente, pero a través de lo digital, ¿sí? Ahora, pero desde que entremos en la tercera realidad, la realidad aumentada, nosotros vamos a poder fusionar esas tres realidades, vamos a poder fusionar la realidad física, ¿sí? Todo lo que es físico, lo digital, que es lo que estamos haciendo ahora, nos conectamos a través de Internet y nos podemos ver, o por lo menos ustedes me pueden ver a mí, y la realidad aumentada, que me va a permitir ver en aumento esto que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la realidad hoy tiene 24 horas, pero cuando logremos la fusión de aquí al 2035, de integrar la realidad física, la realidad digital y la realidad aumentada, nosotros vamos a experimentar un día de 72 horas y va a ser en 24 horas esa realidad. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente lo que viene a colación a decir que vamos hacia una transformación humana, donde lo artificial será indistinguible a lo biológico, donde las ciudades van a tener que ser pensadas sin estructuras, sin una estructura política, sin una estructura económica, sin una estructura de lo físico, porque tengan en cuenta que ya hoy estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Facebook, que está poniendo una ciudad virtual donde nos vamos a comunicar ya no a través de mensajes, sino a través de estar dentro de esa ciudad virtual, y justamente esta cuestión de estar en un mundo virtual nos hace también, nos impone el desafío de que si, por ejemplo, en el caso de Cuenca se le veía una ciudad de turismo, una ciudad donde la gente de Estados Unidos deseaba terminar su vida en esa ciudad porque era una ciudad histórica y que mostraba lo cultural y que tiene reconocimiento por UNESCO porque tiene patrimonio de la humanidad por todos los edificios históricos que tiene, bueno, ahora nos lleva al desafío de tener que reinventar esa estructura de modelo que tenía Cuenca porque vamos a ciudades sin estructuras, vamos hacia un área de donde la energía es ilimitada, vamos hacia un área donde vamos a los hombres dioses, a los homo deus, que es esta cuestión de que justamente nosotros nos vamos a hibridar con la tecnología, nos vamos a generar una fusión con la inteligencia artificial. El desafío está justamente en que en las ciudades se empiecen a plantear desafíos ya no para la cuarta revolución industrial que la estamos viendo ahora, sino, porque yo les menciono el año 2035, porque entre el año 2032 y el año 2035 vamos hacia una era donde va a ser la vida interplanetaria y donde nosotros tenemos que empezar a plantear desafíos ya no desde lo que impone la cuarta revolución industrial, porque tengan en cuenta que la cuarta revolución industrial, como la vemos actualmente, está planificada en dos países, en Estados Unidos y en China, que son el 75% de toda la tecnología que nosotros consumimos. Entonces, el desafío de toda ciudad en Latinoamérica, además de pensar esos cuestionamientos que nosotros acabamos de hablar en cuanto a la estructura que tiene que tener la sociedad, en cuanto a cómo tiene que ser pensada la sociedad, en qué economías tiene que ser la sociedad, sino plantear, sobre todo en los casos de los más jóvenes, que vamos hacia una vida interplanetaria, donde ya la quinta revolución industrial, que va a ser entre el año 2032 y el año 2035, ya no va a estar en la Tierra, va a ser pensada en el espacio. Las fábricas van a estar en la Luna, en Marte, vamos a tener nuevos materiales que van a ser explotados, como la limita o la anortita, o sea que son materiales que se pueden sacar de estos planetas, ¿no? Y vamos hacia un turismo espacial, vamos hacia una era donde vamos a poder estar con lo virtual y lo físico a la vez. Toda esta cuestión
que estamos viviendo por la pandemia y que nos impone el desafío de tener que reinventarnos, nos lleva a la conclusión de que el comercio del siglo XXI, que tienen que pensar ya las ciudades en función que vamos hacia la singularidad comercial, que es cuando los robots hagan todo por nosotros y nosotros lo único que podemos aportar sean los valores humanos, sea el ser y no el tener, nos impone el desafío de que ya vamos a una economía que tiene que ser pensada desde la mente factura, ¿sí? Y que tiene que ser pensada a través de los trabajadores del conocimiento, que como bien les decía antes, con relación a cómo se duplica el conocimiento hoy en el 2020, que es cada X cantidad de tiempo, que obviamente decimos que es 72 días, que es demasiado poco el tiempo que tenemos nosotros para poder duplicar, digamos, el conocimiento en nuestro cerebro, porque pasamos más de 7 horas en el día en el celular o viendo series de Netflix, pero no nos estamos potenciando en el cerebro, que es justamente la materia gris que es más importante de todas las que tenemos, conjuntamente con lo emocional, con la inteligencia del amor, que también nos va a hacer ser seres, digamos, que se nos pueda considerar en una ciudad o en esta cuestión de unir ciudades para formar megalópolis inteligentes, donde la palabra inteligente no es lo mismo una Smart City, ¿sí? Cuando hablamos de Smart City, hablamos de que una Smart City está pensada para gente con cultura digital, con gente se trata este tema del 5G o con gente que sepa qué es la domótica en la casa, que es esta cuestión de que se conecten las cosas entre sí con uno y que las cosas se conecten entre sí, que está pensada para personas que obviamente tengan cierto nivel de vida para poder comprar esos departamentos o poder entrar a esas ciudades donde ya la entrada no va a ser porque uno, digamos, se presente, sino que va a ser a través de la lectura del ojo, a través del iris. Y cuando uno dice si hay ciudades ya pensadas así, en este modelo de Smart City, sí, tenemos la ciudad en Arabia Saudita denominada Neón, que es una ciudad que va a ser el robot más importante que el ser humano, porque va a ser como la primera ciudad pensada donde los humanos no somos los más importantes dentro de una ciudad, ¿sí? Y el comercio del siglo XXI, además de ser trabajadores del conocimiento o científicos del conocimiento y trabajar a través de la mente y no de lo físico, nos impone el desafío de pensar en economías del ser y no del tener. ¿Sí? Donde ya hoy todas las personas que, por ejemplo, han mostrado fotos durante la pandemia de lo que han hecho durante la pandemia, en fotos en un yate o mostrando que están en un televisor súper grande, bueno, la gente los empezó a criticar, los empezó a atacar. ¿Por qué? Porque se está priorizando otra cosa, ya no el tener, sino el ser. Y toda esta cuestión de que vamos camino a que las inteligencias artificiales puedan tomar las decisiones por nosotros, puedan ya como por ejemplo en el caso de Google Duplex, que uno puede llamar a un supermercado o puede llamar a un restaurante y no ser uno, ser el avatar de uno y que la persona que atiende el llamado no se va a dar cuenta que es un chatbot o un avatar de uno, porque va a operar por uno, va a trabajar por uno, ¿sí? Entonces, estos desafíos nos imponen digamos, el objetivo de que desde las ciudades nosotros tengamos en cuenta que el transformador más importante de una transformación en una ciudad sigue siendo el ser humano y no la tecnología. Porque si bien es verdad, el 80% del PIB está en 600 ciudades, como les decía antes, la mitad de la población va a vivir en las ciudades, ¿sí? Y el doble va a ser en el 2050. Las ciudades van a tener que ser centros de servicios y a través de una conectividad, de una open source abierta de conocimiento para que se puedan fusionar las inteligencias para poder lograr una nueva integración comercial. Porque cuando hablamos de megalópolis inteligentes, nosotros tenemos que decir que a diferencia de las smart cities que están pensadas para gente con X cantidad de dinero o con una cultura digital, las megalópolis inteligentes lo que vienen a cumplir el factor determinante es este punto de inflexión que es que la inteligencia es el ser humano y que la conectividad es justamente lo que va a hacer que se puedan crear cosas en conjunto a través de la geografía funcional, donde a mí me permite ver qué tengo y qué me falta y complementarme con ciudades vecinas y ayudar a ciudades que no tienen desarrollo o infraestructura que les permita eventualmente fusionarse en un corredor comercial, económico, político y cultural que permita lograr también que sean ciudades hacedoras, ¿sí? Cuando hablamos del concepto Fab Cities, que eso es un concepto que empieza a través de lo que se comenzó en el 2003 en el MIT con el concepto de Fab Labs, laboratorios de impresión. Pero vamos a posicionar esto como un objetivo donde si queremos que las ciudades sean hacedoras, si queremos integrar a las ciudades y que si queremos olvidarnos de cómo estaba marcado el mapa territorial en Latinoamérica, bueno, obviamente lo que es la conectividad, lo que es la inteligencia, lo que va a ser el 5G,
que, para que tengan una idea, nosotros vamos a poder experimentar a través de la realidad virtual una velocidad que va a ser mucho más rápida que el parpadeo del ojo. 400 veces más rápida es la latencia de lo que es el parpadeo del ojo humano. Entonces, esos son los desafíos prácticamente que tienen que ser pensados desde las ciudades, donde el factor cambiante o el motor de toda ciudad es el ser humano y no la inteligencia artificial y no la tecnología. Son complementos que ayudan a que las personas puedan fusionarse con este nuevo mercado. Y que tiene que ser pensado a través de esta manera, porque el nuevo mundo tiene que ser pensado en esta fotografía que nos va a brindar el Internet satelital, que ya no hablamos de antenas en la Tierra, estamos hablando de que vamos a tener a finales del 2030 más de 30.000 radares de Internet que van a permitir que todo se pueda comunicar, van a darle vida a los autos autónomos, van a darle vida a los aviones autónomos, van a darle vida a los drones, para que pueda ya generarse un comercio de la era post-container, donde tengan en cuenta una cosa: cuando hablamos de que las ideas son el motor de cambio en las ciudades, tenemos que buscar cuáles son las personas más empoderantes de cada ciudad, para lograr que sean como los modelos, porque antes nosotros veíamos que en el siglo XIX los imperios eran los que más llamaban la atención. En el siglo XX hablamos de las ciudades y de la geografía de las ciudades, ¿no? De las ciudades verticales. Y hoy, ya en el siglo XXI, más con esta cuestión de esta desglobalización que está implicando esta pandemia y a su vez la crisis del 2008 que todavía no terminó, que es una continuación que va a resetear todo el concepto de la economía global, que va a resetear el concepto del ser humano, nos impone el desafío y nos invita a reinventarnos a través de megalópolis inteligentes, donde justamente la materia prima es la conectividad. Y a su vez vemos que hay dos modelos marcados en estas ciudades que van a generar esta megalópolis inteligente, que ya actualmente en Latinoamérica tenemos dos modelos, ¿sí? O sea, más adelante les voy a explicar, pero para ir a dónde tiene que apuntar una ciudad, bueno, va a haber dos modelos económicos en una ciudad. La economía naranja, que es la creatividad. Podemos ver ciudades como Medellín, por ejemplo, o Santiago de Chile, o Buenos Aires en Argentina, que son ciudades que están pensadas para que su motor económico sea a través de la economía naranja o de la economía creativa, todo lo que es las artes visuales, la creatividad, el deporte, todo eso está pensado para justamente economías que no van a poder tener el desarrollo que sí tiene Estados Unidos o China, que ya hoy, como les decía, cumplen el 75% de toda la tecnología global. Que ahí podríamos decir que es esa economía artificial, que la manejan los algoritmos. Actualmente nosotros, cuando entramos a Internet, pensamos que el ser humano sigue siendo el que toma las decisiones en el Internet, pero más del 50% del tráfico en Internet está manejado por algoritmos. Y esos algoritmos prácticamente están manejados o por Silicon Valley en Estados Unidos o por Shanghai en China. Y estas tecnologías que van a transformar al mundo y que toda ciudad tiene que tener en cuenta, que tienen que empezarse a trabajar en laboratorios de I+D, de investigación y desarrollo, son importantes porque estas tecnologías van a cambiar no solamente el concepto de lo que es estas ciudades sin estructura, como les decía, o estas ciudades donde el ser va a ser más que el tener, porque, por ejemplo, la biotecnología va a permitir que podamos comer cosas que tienen otro tipo de sabor porque son de diferente origen. Vamos a poner un ejemplo: vamos a poder comer insectos. Ya actualmente se comen más de 2 billones de personas en el mundo comen insectos y no le sienten el sabor a los insectos, o sea, porque están genéticamente modificados gracias a la biotecnología. Podemos crear virus nuevos y justamente cuando hablamos de virus nuevos, bueno, entramos en una era de las guerras biotecnológicas, donde justamente las personas que tienen el poder en la biotecnología pueden crear vida de la nada. Y también teniendo en cuenta la otra tecnología que no es menor, que es la nanotecnología, donde nosotros, como les decía en un principio, podemos agarrar un átomo. Tengan en cuenta que nosotros estamos compuestos por 50 trillones de átomos. Cada átomo que compone estos 50 trillones de átomos que componen a nuestro cuerpo, el 99% está vacío. Solamente hay un 1% de información. El otro 99% está vacío. Tengan en cuenta que con la nanotecnología, además de poder generar, por ejemplo, esta cuestión de tomar una pastilla con un nanorobot y que me venza el cáncer, o que, por ejemplo, podamos cambiar la anatomía de las cosas porque podamos entrar a los átomos y ponerles la información que querramos, vamos de la mano la infotecnología, porque entramos en una era donde, como les decía, va a haber más de 35 millones de sensores en todo el mundo que van a captar ya no el movimiento de las personas, sino lo más interno de las personas, los pensamientos, los deseos, lo que voy a pensar antes de que lo piense, y lo otro que no es menor, que es la conectología,
que tiene que ver justamente con el cerebro. En el año 2015, Rafael Juste es un científico que recibió un dinero de parte del gobierno de Obama para empezar a mapear el cerebro, ¿sí? Entonces, él mismo se dio cuenta que con las tecnologías que están habiendo ahora, con todo este potencial que se está generando con las tecnologías de la información, vamos hacia una era donde la privacidad mental es utópico. Entonces, él habló ya de los derechos del cerebro, de los neuroderechos, y se empezó desde hace un año aproximadamente a legislar en Chile una legislación para los derechos del cerebro. ¿Qué les voy a decir yo en cuanto a esto? Que prácticamente decir que vamos a tener privacidad mental es utópico, porque la privacidad no va a existir más, ¿sí? Hoy, cuando nosotros usamos las redes sociales o cuando nosotros exponemos nuestra vida en las redes sociales, pensamos que seguimos teniendo privacidad porque no publicamos determinadas cosas, pero en realidad los algoritmos nos leen, solamente podríamos decir que 25 likes o 25 comentarios de determinadas cosas, ya los algoritmos pueden determinar nuestra personalidad, nuestros gustos, lo que podemos llegar a comprar. Entonces, todo esto nos invita a la reflexión de cuál es el modelo que queremos para nuestras ciudades, porque ya dijimos, tenemos dos modelos, el modelo de la economía artificial y tenemos el modelo de la economía creativa. ¿Desde qué lugar puede trabajar mi ciudad? ¿Sí? O sea, si no producimos centros de investigación y desarrollo, por ejemplo, si no tenemos marcado bien cuál va a ser el punto, teniendo en cuenta que el turismo, si existe como tal en los próximos años, ya no va a ser un turismo entre países, sino que va a ser un turismo entre regiones. Y el mismo comercio va a ser pensado también en esa integración de ciudades. Y desde el año 2025 al 2045, vamos ya, como les decía, a esta cuestión donde entramos ya un poco en autos, a esta cuestión de la singularidad comercial, porque yo les dije 2035, bueno, pero en el 2025, ¿por qué se pone como un año importante? Porque hasta ahora nosotros vamos a ver todos los avances en biotecnología, vamos a ver cómo va a avanzar la ciencia gracias a la medicina con la tecnología, pero desde el año 2025 al 2045 entramos a ver costo va a ser la materia prima más energía más información. Es decir, yo tengo la idea, utilizo el poder computacional a través, obviamente, de la inteligencia artificial y de una impresora 3D y imprimo esa idea, ¿sí? O sea, pero necesito justamente tres cosas. Necesito primero saber qué materia prima voy a trabajar, luego la energía para poder, obviamente, trabajar esa materia prima y la información para poderle darle forma. Y ahí tienen la foto de lo que son los nanorobots, que prácticamente van a ser los que le den a esas ciudades sin estructura la realidad que nosotros queremos ver para tener un mundo sustentable, para tener una economía ya no pensada en estructuras, sino en la inteligencia, en una ciudad pensada ya en que lo físico no es importante, sino lo que no es tangible, pero sí lo que nos llena, lo que nos apasiona, lo que nos motiva. Esos son los motores principales a la singularidad comercial 2035, donde el mayor objetivo que tiene que tener una ciudad, en este caso Cuenca, tiene que pensar que, en primer lugar, determinar cuáles son las ciudades que quiere complementarse, para luego tener estas tres características: integrarse, cooperar y complementarse con las ciudades que tenga vecinas que pueden estar dentro del Ecuador o alrededor del Ecuador, para que justamente nosotros veamos a esa megalópolis inteligente donde Cuenca, en este caso, sea el líder y el motor principal de ese bloque que puede haber como el bloque que yo les voy a contar a continuación, que está en Santa Cruz de la Sierra, donde a través de un centro de innovación del cual yo soy director ejecutivo, nosotros queremos lograr ser el centro de negocios del siglo XXI en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el concepto de cómo tienen que ser pensadas las ciudades o cómo tienen que ser pensados los negocios. Antes los negocios, como les decía, en esa estructura rígida que había en el siglo XX, donde era todo piramidal, donde era todo ego, donde era toda esta cuestión de yo quiero para mí el beneficio. Bueno, ahora hablamos de una cuestión de abrir la mente de las personas, integrarnos por más de que compitamos con lo que hagamos, para poder crear de forma conjunta, porque la nueva integración de las ciudades o la nueva integración de cualquier, en este caso poniendo de ejemplo a Santa Cruz de la Sierra para un comercio bilateral con Salta, lo podemos poner en este caso. Esa cooperación tiene que darse en estas características, en la tecnología, en el turismo, en el deporte, en el comercio, en la industria. ¿Para qué? Para poder lograr captar un turismo que no va a ser global, va a ser regional. Nosotros tenemos que pensar que en el caso de Santa Cruz de la Sierra y de Salta, que lo podemos poner como un ejemplo, como algo que ya se está pactando, como ya se está haciendo, que ya el gobierno de Salta en Argentina ya está en función de empezar a aplicar todos estos conceptos y que el 21 de julio va a ser el lanzamiento oficial el gobierno de Salta con mi persona.
lograr justamente que las ciudades que se complementen, en este caso con Salta o con Santa Cruz, tengan esta visión de fusionarse en estas cuestiones, en la tecnología, en el turismo, en el deporte, en el comercio, en la industria, que se hagan foros. Fíjense cuánto se logró en lo que se generó cuando se hizo el Rally Dakar en Latinoamérica, cuánto se generó en ingresos por esa unión entre países a través de un evento como fue el Rally Dakar. Imagínense lo que sería un foro o un evento logrado a través de Cuenca, donde unas ciudades que se pueden complementar en estas áreas. Ahí logramos la verdadera diferencia. Ahí empezamos a potenciar realmente la integración, como les decía antes, o la cooperación para lograr estas megalópolis inteligentes dentro de Latinoamérica. Y fíjense una cosa, cuando hablamos de estas cuestiones de vinculación, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que la vinculación tiene que ser a través del comercio, que es lo creativo y lo tecnológico, la captación del turismo, ¿sí? O sea que en este caso, si bien acá nosotros hablamos del chino, el indio y el africano, que son economías emergentes, con el tema de la pandemia ahora tenemos que pensar cómo podemos captar la atención de las ciudades vecinas, que son los que van a venir por lo menos hasta que la pandemia no baje en cuestiones de contagios, o por lo menos las personas quieran volver a animarse a viajar a lugares más lejanos a su continente. Pensemos ya a nivel de países vecinos o pensemos en ciudades vecinas para empezar a trabajar esto. Y a su vez pensar que esas ciudades que están complementarias, en este caso, tanto a lo que yo les mencioné del ejemplo de Salta o de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en este caso Cuenca, ya que vea qué empresas se pueden generar con ciudades vecinas para armar joint ventures, o sea, cooperar realmente entre ciudades para lograr nuevos modelos de negocio, donde la visión del 2030 tiene que ser no solamente la que tiene Santa Cruz de la Sierra o la que puede tener en este caso Salta, tiene que ser la de toda ciudad. ¿Y cuál es esa visión? La visión tiene que ser que toda cámara de comercio ya no sea visto como una cámara de comercio, sino como un centro o un laboratorio de innovación y negocios. ¿Sí? Tienen que pensar que las ciudades tienen que ser en cada lugar donde se esté trabajando, sea en el área de gobierno, sea en el área privada o en la universidad, tiene que haber un área de desarrollo de creatividad, del design thinking, porque estamos cada vez, como les decía, ante el avance de la tecnología y entre el avance de cómo se va duplicando el conocimiento cada vez más rápido, necesitamos que cada lugar que opere a nivel comercial, turístico o empresarial en general tenga un área de design thinking. Tenemos que impulsar el comercio interciudad, porque ya no podemos depender de los países, o en este caso Cuenca no puede depender del Ecuador, Cuenca tiene que sustentarse por sí sola y tiene que trabajar con ciudades que sean complementarias. Tiene que definir una visión hacia dónde va, hacia una economía creativa o una economía artificial, o inclusive, ¿por qué no?, una economía mixta. Se tienen que hacer debates mensuales. Este ejemplo, por ejemplo, de estar haciendo esto, de hacer una capacitación virtual, es lo que justamente genera que las personas puedan motivarse a actuar en consecuencia a los cambios que necesitamos, obviamente, considerar teniendo en cuenta los desafíos económicos, culturales y sobre todo humanos que vamos a tener de aquí a los próximos 15 años. Y más importante es tener una visión de una ciudad maker, de ser una ciudad que crea por sí sola, que no necesita esta complementariedad. Y fíjense una cosa, cuando hablamos de la desglobalización, hablamos justamente de que esa desglobalización nos lleva porque el COVID hace que se rompan las cadenas de valor. Entonces, cuanto antes las ciudades tienen que pensar en ser cerebros que actúen por sí solos, pero que a su vez se complementen con los cerebros que son las otras ciudades que se complementan. Y esos son los objetivos para lograr que las ciudades sean fuertes, además de tener esta cuestión de las megalópolis inteligentes. Bueno, los objetivos para llegar a esa singularidad comercial y no tecnológica, porque la singularidad tecnológica es cuando un robot tenga la capacidad del ser humano, ¿sí? O sea, pero después hablamos de una superinteligencia, cuando ya ahí no alcance los niveles del ser humano, cuando ya un solo robot tenga la capacidad de todo el cerebro humano. Y si ustedes se fijan concretamente en el 2020, porque siempre hay alguna persona que dice, no, pero esto falta muchos años, o no vamos a llegar a la singularidad tecnológica hasta dentro de 100 años, déjenme decirles que recientemente Japón acaba de sacar una supercomputadora que calcula 415 billones de datos por segundo. Nuestro cerebro nada más procesa 100 billones de datos por segundo. Entonces, para que tengan una idea, que ya existe una computadora que triplica la capacidad de análisis de datos que el cerebro humano.
Entonces esos objetivos, cuando hablamos de la singularidad tecnológica o la singularidad comercial, existen, son reales. Se trabajan en Japón, se trabajan en China, se trabajan en Estados Unidos. Es por eso y es muy necesario que toda ciudad empiece a trabajar en bases sólidas para lograr bloques regionales, en ser focos de actividades comerciales, culturales, turísticas y a su vez virtuales, porque toda esta cuestión de la pandemia está impulsando la virtualidad. Eso nos impone también la necesidad de lograr tener varias joint ventures creadas entre ciudades. Y para eso tenemos que lograr una desestructuración de lo que es esta cuestión del ego, de las nacionalidades, de las cuestiones políticas, que lo único que consiguen es mantenernos en un cerebro del pasado. Porque para ir a algo concreto, cuando yo les digo que en ese sentido nosotros tenemos que empezar a trabajar con una mentalidad abierta, es que nosotros los primeros 7 años de vida hemos sido programados por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestro entorno, y eso justamente nos ha formado. Y hoy actuamos en consecuencia a esa cuestión del subconsciente, que es el 95% de nuestra realidad, y solamente somos 5% conscientes de lo que somos, de lo que pensamos o de lo que sentimos. El resto somos una programación. Lo que estamos viviendo ahora ante el COVID o ante la crisis que se aproxima en la región nos impone esta obligación personal, esta guerra personal de lograr que las ciudades sean autosustentables y que nosotros sigamos siendo los que transformen las ciudades y no la tecnología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Cristian. Hay algunas preguntas que están en el chat que quisiera que resolvamos en este momento. Vamos a ver. Una de ellas dice: la nueva tecnología se escucha muy interesante y prometedora, pero ¿no cree que con esta nueva era se reducirá notablemente la mano de obra? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen el acceso o conocimiento para poder acceder a la nueva era? Bueno, en primer lugar es verdad lo que dice. Por ejemplo, Jeremy Rifkin dice que a finales de este siglo solamente va a ser necesaria 5% de la población para poder cumplir con todo el PIB global. ¿Sí? O sea que, y lo está diciendo el ideólogo de lo que fue Industria 4.0 en Alemania, que es el modelo que nos están queriendo imponer desde Alemania en toda Latinoamérica. Un modelo que no está pensado para Latinoamérica porque desde ya nuestros motores económicos no han sido los motores industriales como lo ha sido, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos o actualmente en estos últimos 10 años China. ¿Sí? Nuestros modelos económicos han sido pensados en las materias primas. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de pensar de que la tecnología va a reemplazar puestos de trabajo, bueno, es una realidad. Y ahí es donde entra justamente esta cuestión. Si nosotros no empezamos a impulsar lo que hablaba en un principio de la economía aquí, que es una economía que es, me aboco a algo concreto por determinado tiempo y me voy proyectando como un profesional que se reinventa rápidamente y que no depende de una empresa, que la empresa es uno solo, obviamente voy a tener que depender de un subsidio universal básico. Es lamentable, pero es así. Entonces, la solución es empezar a buscar modelos de negocio donde yo pueda acoplarme con ciudades vecinas o con familias amigas a la familia de uno y complementar esos modelos de negocio, generar una hibridación de los modelos de negocio. Porque puede ser que si yo conozco a alguien que tiene el lugar y yo tengo la idea, ahí estoy generando una joint venture. Si, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, que muchos no pueden pagar sus alquileres, pero obviamente tienen que seguir trabajando, podemos lograr, por ejemplo, esta hibridación de servicios a través de qué? A través de que, por ejemplo, en un local puedan 2 locales trabajar a la vez. O sea, podemos dar un ejemplo, una librería y una tienda que lava ropa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mientras se lava la ropa, se lee libros o se compra el libro, o una cafetería y un banco, que ya lo estamos viendo en algunos lugares, e inclusive antes de la pandemia. O sea, esta cuestión de reinventarse cada vez más rápido, porque la tecnología crece a pasos exponenciales y nosotros estamos pensando a pasos que son muy lineales, bueno, sí o sí es verdad lo que dice esta persona, porque vamos hacia extinción del trabajo como lo conocíamos, y los que van a trabajar realmente van a ser aquellas personas que utilicen a la tecnología como un accesorio, ¿sí? Porque después vamos a tener a las otras personas que, además de depender de un subsidio universal básico, van a ser personas que las inteligencias artificiales van a decidir por ellas. Perfecto, tenemos otra pregunta que nos mencionan.
Con tanto avance en la tecnología, con tanta bondad que presentan los diferentes avances tecnológicos, hay situaciones en las que hacen poner a los humanos por detrás de la tecnología y quedan como rezagados. ¿Qué Ujú. apreciación se debe tener en cuanto a estas apreciaciones? Bueno, o sea, yo particularmente soy pro humano, pese a que me encanta la tecnología y sé que la tecnología nos va a potenciar si la sabemos usar, pero si hoy estamos viendo que las personas se dejan guiar por los algoritmos que a su vez ellos mismos fueron creando y se encierran en eso, si dejan dominarse por Netflix, que justamente el dueño de Netflix hace poco dijo, nuestro mayor competidor no es Walt Disney o Amazon, sino es el sueño. Porque cuando termina un capítulo, automáticamente ellos trabajan sobre la dopamina. Todo negocio o todo modelo de tecnología que se utiliza a través de la captación de datos está pensado justamente para la liberación de dopamina. Entonces nosotros tenemos que ser controladores de la dopamina que generamos y controlar justamente que las plataformas o la tecnología no logren dominarnos o conquistarnos, porque después va a haber la segunda etapa de toda esta transformación cuando hablemos del transhumanismo, que el transhumanismo va a ser, nos vamos a tener que sí o sí aumentar con la tecnología porque vamos a ver que un hombre se sacó las piernas y se puso piernas biónicas o se puso ojos biónicos para ver con rayos ultravioleta y voy a querer hacer lo mismo. O me voy a querer poner un chip en el cerebro sin saber las consecuencias que eso va a generar. Entonces, no se trata de rechazar a la tecnología o de decir que la tecnología es algo malo, sino de complementarse. La fusión entre la tecnología y el ser humano no es solamente desde lo físico, sino que va a ser a través del alma, porque la tecnología a través de los sensores va a poder lograr interpretar lo que ni siquiera nosotros podemos sentir porque no nos damos cuenta que estamos sintiendo ciertas cosas. Por ejemplo, hay un caso que menciona Yuval Harari, cuando él menciona que en un futuro no muy lejano, él va a pasar por un aparador y él es homosexual, ¿no es cierto? Entonces el aparador le va a determinar su sexualidad que por ahí él o no se dio cuenta o no quiere decir a la persona que tiene al lado. ¿Y por qué la persona que tiene al lado se va a dar cuenta que él es homosexual? Porque el cartel que va a pasar cuando él pase, en vez de ser una chica que está tomando una Coca-Cola, va a ser un chico que tome Coca-Cola y va a aparecer el nombre de él ahí abajo. Entonces, la persona que está al lado va a decir, el algoritmo está diciendo que eres homosexual. Y él mismo, si no sabe que es homosexual, el algoritmo le va a decir que es homosexual. Entonces, el tema está justamente en conocerse uno mismo, en generar esta conexión cerebro-corazón, que Greg Braden, por ejemplo, trabaja mucho a través de la inteligencia del amor, porque ya lo decía Jack Ma, que él es presidente de Alibaba, lo que nos va a diferenciar de las máquinas de aquí a las próximas 2 décadas no va a ser el intelecto, no va a ser la capacidad de almacenar información, porque estamos totalmente obsoletos en cuanto a máquinas que aprenden a una velocidad, no es cada 2 años, que esta ley de Moore que hablaba de que de la cantidad de transistores y que, no, yo creo que es una velocidad que ya, no, ya se escapó a la ley de Moore, ¿sí? O sea, y tengan en cuenta que cuando se fusione la computación cuántica, que en vez de tener bits, tiene qubits, o sea, y para que vean lo exponencial que es esto, o sea, cuando hablamos de un qubit, hablamos de que puede ser un uno y un 0 a la vez. En la computación binaria o en la computación que nosotros estamos usando ahora, puede ser un uno o un 0, pero no puede ser un uno y un 0 a la vez. Entonces estamos hablando de que si fusionamos esa tecnología, la inteligencia artificial, y fusionamos la computación cuántica, le vamos a dar conciencia a seres ya denominados sintéticos, donde sí, los desafíos no van a ser qué vamos a comer o qué vamos a trabajar, sino cómo vamos a desarrollarnos en ciudades que justamente si no tienen las bases que tienen que empezar a trabajarse desde ahora, bueno, van a quedar muy relegadas de la realidad que vamos a contemplar de aquí a las próximas 2 décadas, donde ya lo estamos viendo hoy cuando, si algunos salen a las ciudades principales del continente, hay cámaras que te leen tu sistema biométrico. Entonces, ese es el desafío que nosotros tenemos que empezar a tomar. No tener miedo, ver cómo nos podemos complementar y aceptar de que sí, de que ya la vida que teníamos, no por el coronavirus, sino por cómo venían las tecnologías avanzando, nos obliga a tener que transformarnos. Buenísimo. Tenemos otra pregunta. Felicitaciones, Cristian, una intervención innovadora y sorprendente en muchos aspectos. ¿Qué opción podría existir para mejorar problemas en la movilidad? ¿Algún ejemplo tal vez sobre semáforos o videocámaras instaladas en las vías para aliviar el tráfico o reducir siniestros? Gracias. Bien, bueno, yo creo que vamos hacia las ciudades sin autos, ¿sí? O sea que es una realidad. De hecho, en el último foro
de movilidad que hubo hace 2 años en Estados Unidos, se habló justamente de esta cuestión de que vamos a tener mucho espacio porque la gente va a dejar de comprar un auto. Tengan en cuenta que todas aquellas personas que tienen un auto, el 99% del tiempo lo tienen aparcado, ¿sí? O sea que es un asset que se desvaloriza con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, además de que contamina, además de que ocupa un espacio, y que cuando hablamos de las ciudades sin estructuras, tiene que ver que primero la basura va a ser considerada una materia prima fuera de lugar, ¿sí? Y después los autos van a ser considerados como servicio. Entonces, las ciudades tienen que pensar allá a trabajar de ver esta cuestión del car sharing, ¿no? Del compartir los autos, ¿sí? O sea, y además de empezar a pensar de que la contaminación de un auto, hablamos de que muchos dicen una vaca contamina más que un auto. Está bien, pero más allá de que contamine más una cosa que la otra, contamina. Y necesitamos sí o sí respirar aire puro, necesitamos sí o sí no tener que gastar tanto en lo que nos generan los autos, ¿sí? O sea, el seguro, la patente, si llegan a chocar, obviamente, si no tiene seguro es todo un tema. Como les decía, es un aparato obsoleto, pero ya vemos que hoy, por ejemplo, Tesla es el mayor productor de autos del mundo, que ya se la considera una empresa de tecnología, no de producción de autos, porque los autos van a ser considerados como robots, ¿sí? Entonces, las ciudades tienen que pensar de que la movilidad tiene que ser inteligente en virtud de que de apoyarse en la sustentabilidad, apoyarse en el medio ambiente como el mayor motor, donde las bicicletas tienen que seguir siendo el mayor motor para la movilidad y no el auto, y también esta cuestión de que hay que dejar de usar tanto el auto, también no solamente por la contaminación, sino por esta cuestión de que esta cuestión de hacernos estar en nuestras casas por la pandemia y de hacernos seres que no caminan o no hacen ejercicio, vamos hacia a una obesidad global muy, muy seria. O sea, antes de la pandemia nosotros teníamos 2 billones de obesos en el mundo. Después de esto va a haber muchos más obesos en el mundo. Entonces tenemos que, a través de las gobernaciones, lograr que las ciudades tengan una inserción más interesante en cuanto a la actividad física, donde si hay movilidad, porque tiene que haber transporte, sea pensado para que las personas también sean personas saludables, estimulándola a que no use tanto el auto, sino que si usa el auto, que sea un auto compartido. Si es la idea de que sí o sí tiene que usar un auto, que sea de esa forma. Y si no, que use bicicleta o que use patines o que use cualquier cosa. Pero la idea es que las personas tengan movilidad para seguir o sea, potenciándose a nivel corporal. Se sabe que en una sociedad donde tenemos personas saludables, que tienen un estado físico pleno, son personas a su vez más adaptadas con el ambiente porque son más positivas, por ende contribuyen más a la salud, porque al haber personas que utilizan en las ciudades más autos y que esos autos a su vez contaminan, esas personas no tienen movilidad, están más estresadas por el congestionamiento de tráfico, están más estresadas por esta cuestión de que digamos, tienen que pagar los gastos del auto. A su vez son personas que no tienen mucha movilidad física porque van del trabajo a su casa usando siempre el auto. Entonces tenemos que pensar más, no tanto en esta cuestión de los autos eléctricos, sino que tenemos que pensar en armar ciudades pensadas con el car sharing, como el modelo del car sharing, que es un modelo que ya, por ejemplo, en Moscú se está empezando a utilizar, donde además de no ser costoso, nos va a ayudar a esos espacios que hoy se ocupan con los autos, a que se puedan hacer espacios públicos o gimnasios públicos o lugares recreativos que permitan que la comunidad se pueda integrar, lugares culturales, que justamente hoy no los podemos utilizar porque hay mucho tráfico o hay mucho movimiento de autos o simplemente porque no tenemos esta idea de la inteligencia como el motor, como el mayor motor principal de una ciudad. O sea que lo principal de todo esto, para resumir, es pensar en el estado físico de los ciudadanos, pensar en la sustentabilidad y pensar en la inteligencia que justamente nos va a dar si empezamos a dejar de ver al auto como una posesión, sino como un servicio. Perfecto. Antonio Rivera nos menciona, saludos desde Chile, Cris. ¿De qué manera podemos incentivar y educar a las personas de nuestra comunidad para el futuro? Es una muy buena pregunta. Creo que esto empieza desde la persona, ¿sí? O sea, creo que estamos en la primera vez en la historia que ningún gobierno va a dar respuestas en cuanto a una población, que ya no es el desafío que yo solía decir hace un año de una población envejecida, de una población
se siente sumisa o una población que se siente que no tiene poder, sino que ahora le agregamos la desmotivación que va a generar la crisis global, la desmotivación que va a generar la pérdida de empleo y encima la falta de preparación para las nuevas tecnologías, que eso era algo que ya lo veíamos. O sea, si nosotros veíamos antes de la pandemia qué estaba pasando en el continente, y esto es algo muy grave. Si ustedes me preguntan cuántos especialistas de tecnología en la región hay, solamente hay 1 millón de personas. ¿Cuántos se gradúan en todo el continente, desde México hasta la Argentina? Se gradúan nada más 100.000 personas, uniendo todos los bootcamps, uniendo todos los graduados en estos cursos rápidos de 3 meses. No tenemos científicos, no tenemos personas que se dediquen al machine learning o al Internet de las Cosas o a la inteligencia artificial. Pero también, ¿por qué? Porque no se está desmonetizando el acceso a esos cursos. Entonces tenemos que empezar primero a la concientización de que la tecnología es como el agua. ¿Sí? O sea, ya no es algo que lo van a hacer nada más las ciudades importantes, porque si nosotros no nos reinventamos, si nosotros no empezamos a adquirir la tecnología para potenciarnos como seres humanos, vamos a estar sumisos, porque muchas personas que están usando hoy Netflix o usan el celular están siendo dominadas. Y ahí es donde yo digo que ya no vamos a ver ricos y pobres de aquí a los próximos 10 años. Vamos a ver al grupo de los empoderados y al grupo de los dominados. El grupo de los empoderados vamos a tener gente que hoy puede ser que no tenga tanto dinero, pero sí que se está aprovechando de esta cuarentena para estar estudiando, para estar trabajando su físico, para potenciarse desde el ser, para potenciarse cuando termine la pandemia. Y después el grupo de los dominados, que son aquellas personas que están quejándose de sus gobiernos, que están viendo Netflix todo el día o pasan mayor tiempo viendo televisión o noticias, que no entrenan, que están comiendo en exceso y que después van a tener que reinventarse, porque esto sí o sí, o sea, estemos donde estemos, nos vamos a tener que reinventar. Entonces la solución es la conciencia familiar, porque ningún gobierno nos va a venir a dar una respuesta. La respuesta que van a dar los gobiernos es legalizar la marihuana para tener a la sociedad dopada, sí, o sea, que estén dopados, o sea, porque obviamente la marihuana te hace estar en un estado así de todo tipo Bob Marley, todo amor y paz, y después mucho entretenimiento, ¿no? Mucho Netflix, mucho fútbol, mucho de teleteatro berreta, y después esta cuestión del subsidio universal básico. Pero yo no quiero este continente, yo no quiero este mundo para los próximos 10 años. Yo quiero gente empoderada, gente que empieza a trabajar desde sus familias, a empezar a motivarlos, a empezar a decirles que la tecnología no es un accesorio. La tecnología es como aprender a leer. Y lo decía el presidente de Apple recientemente. Hoy saber de algoritmos es como saber hablar inglés hace 20 años. Entonces, eso es lo que tiene que pensar este amigo de Chile, no solamente para Chile, sino para todos los países que en este momento están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Gisela nos pregunta, muy buenas noches, felicitaciones por compartirnos tan valiosa información. Tengo una pregunta, por favor. Considero que el mayor reto es el apoyo por parte del gobierno y los dirigentes. ¿Cómo podemos asumirlo? Porque cuando ideas como esta son escuchadas y tomadas en cuenta, se generan cambios importantes. Yo creo que para contestar esa pregunta hay un proyecto que estamos iniciando en Colombia que se llama Futuro 5.0, donde en Ecuador inclusive hay un grupo que lo pueden googlear, que, bueno, está digamos, digamos, en la universidad. Después te voy a pasar el dato para los que quieran averiguar, a ver quiénes están en este momento en el grupo de Ecuador, pero bueno, lo integra Natalie Celi, lo integra Corpey a través de Eduardo Egas, Fabiola Ordóñez de Cuenca. O sea, estas personas ya integran un grupo que se llama Sociedad 5.0 Ecuador, por ejemplo, donde la idea es tener un grupo, digamos, de personas que le den forma a las ciudades y a su vez, cuando en Colombia se termine de armar la organización Futuro 5.0, se va a lograr dos cosas: que en cada país haya un bloque que trabaje sobre estos temas del futuro y del presente a través de 7 comitivas, que tienen que juntarse las mejores cabezas de esas 7 comitivas. Por ejemplo, en la comitiva de Ciencia y Tecnología tienen que estar todas las mejores cabezas que tenga el Ecuador, por ejemplo. En la comitiva de Comercio tienen que estar todas las cabezas que sean las más pensantes y las más destacadas del Ecuador. Lo mismo en el sector diplomático y político, lo mismo en el sector educativo. Entonces, una vez que Ecuador junta esas 7 comitivas, se empieza a trabajar con los problemas que Ecuador tenga o que las ciudades tengan y se empieza a elevar al Consejo 5.0, que el gobierno de Colombia lo tiene que legalizar para que justamente tengan los países una respuesta en cuanto a esto de, bueno, está la idea, pero no llegamos a que los políticos nos escuchen. Creo que hoy el desafío que tiene todo político es más que nunca ser un ciudadano más.
Porque cuando hablé al comienzo de esta estructura del siglo XXI y les hablaba de esta cuestión de la cooperación, es una palabra no menor, porque la estructura mental del siglo XXI ya no se basa en el poder, sino se basa en la inteligencia. Entonces ya no sirve una persona que tiene determinado dinero o que tiene determinado estatus o que tiene determinado nombre. Es más, como dice Elon Musk, la experiencia es una piedra para la innovación. Entonces nosotros necesitamos justamente llegar a esas cabezas que se bajen de su nivel de jerarquía social y empiecen a integrarse a través de su experiencia, que no tiene que ser una piedra, tiene que ser algo que sirva como un plus para que justamente se pueda lograr esa integración regional y que, bueno, Dios quiera que nos acompañe todo este proyecto regional para que no suframos las consecuencias a fin de año que van a ser muy severas. Una pregunta, creo que hace referencia a alguna situación que se dio en Bolivia. Menciona, ¿qué relación tiene el COVID-19 con la tecnología 5C? Se dio un caso, creo, en este país y creo que por allí va la pregunta. Mm. Bueno, hay como muchos rumores de conspiración en cuanto al 5G y en cuanto a si esto se generó por el coronavirus. Y bueno, yo o sea, yo no quiero entrar en polémicas y defender algo que por ahí también creo que todos necesitamos investigar bien y de buenas fuentes. En mi caso he hablado con especialistas que trabajan justamente en el tema, ¿no? de la conectividad y muchos me decían que hay más radiación en un avión que en una antena 5G. Entonces, hay muchos videos en internet que dicen que las antenas matan a los pájaros o que generan cáncer. La cuestión es, si realmente es que el 5G es un enemigo y no un facilitador de la integración de esta economía que va a ser pensada a través del Internet de las Cosas y a través de la inteligencia artificial y de los seres sintéticos, entre otras cosas, vamos hacia la extinción del ser humano, porque vamos a tener un internet satelital, o sea, que va a ser igual que el 5G. O sea que no sirve esta cuestión de lo que acaba de pasar en Bolivia, que tiraron todas las antenas del 5G, las quemaron, porque aducen justamente a que el 5G es el causante del virus. Y que también por teorías conspirativas que hablaban de que, por ejemplo, cada vez que se implementó una tecnología nueva, hubo una epidemia, como fue la fiebre amarilla o como fue, digamos, la gripe española. O sea, hay una realidad. Si nosotros vemos que todos usamos el celular actualmente con una tecnología en la movilidad 4G o 3G, lo tenemos digamos, en el bolsillo o lo tenemos digamos, acá cuando hablamos, si fuera tan nociva la radiación, todo el mundo se moriría de cáncer. Si es así, esa es la reflexión que yo me hago. Yo no quiero decir que tenga la razón o no de que el 5G no es algo que sinceramente nosotros podamos pensar de que es algo tan nocivo. Sí vemos que hay países como por ejemplo en el caso de Bélgica, en el caso de Mónaco, han prohibido el 5G y hay ciudades que están prohibiendo el 5G. Hay una realidad. Nosotros sí o sí vamos a tener el 5G. De hecho, China recientemente acaba de lanzar 30 satélites que van a también darle vida al Internet de las Cosas, a los aviones autónomos, a la precisión eh, geoestratégica de las cosas dentro de China y de los países vecinos. Entonces, sí o sí, esa tecnología va a ser impuesta por las corporaciones y sí o sí esas tecnologías nos van a transformar todo, absolutamente todo. El tema está en que, bueno, tenemos que trabajar sobre esta cuestión de no tener tanto miedo, no ver tantos videos conspirativos, sí informarnos realmente con especialistas que realmente sepan cómo funciona el 5G y tener también un criterio propio, no quedarme porque yo lo diga o lo diga otra persona, diga, "Ah, si lo dijo él está bien", porque creo que hay mucha cuestión contradictoria en personas que defienden o atacan al 5G. Lo que sabemos de lo que estamos atravesando ahora, yo por lo menos particularmente, si me piden una opinión a mí, yo no creo que tenga que ver el 5G, yo creo que tiene que ver otras cuestiones y que bueno, todo se va a dilucidar en los próximos 15 años, porque si realmente estamos hablando que es una tecnología que va a matar a toda la humanidad, con los satélites de Starlink, de Elon Musk o los satélites chinos, bueno, vamos a tener una radiación que si realmente es más radiación la del 5G que la de los aviones, el futuro que nos viene no es nada alentador. Pero bueno, no pensemos en eso y pensemos que realmente el 5G nos va a potenciar la economía, nos va a integrar y nos va a permitir cosas que hoy en día son inimaginables.
Finalmente tenemos una última pregunta. La tecnología, ¿cómo va a revolucionar la industria de la alimentación? ¿Cómo hacemos las ciudades que alimentan a sus ciudadanos? Bueno, para eso diría, hay tres cosas principalmente que van a transformar digamos, a las ciudades o lo que se considera como alimentos. O sea, te diría que en primer lugar la agricultura vertical, sí, o sea, es algo que ya se está utilizando mucho en Tokio, por ejemplo, donde en los mismos edificios se cosecha la comida. Se puede cosechar en un container, se puede cosechar en un sótano. Podemos lograr la agricultura hidropónica también, o sea, que donde se pueden converger varias cosas a la vez, ¿no? Donde se le pueden sacar muchas utilidades. Decimos que esta cuestión de la agricultura vertical se consume un 90% menos de agua, puede ser, digamos, hecho a través de luz LED, no necesita energía solar. Y bueno, ya de por sí va a desmonetizar prácticamente el valor de los alimentos y va digamos, a generar esta cuestión, ¿no?, de la sustentabilidad llevada a través de que cada casa o cada edificio pueda cosecharse por lo menos lo básico. Y después, en todo lo que se refiere a la comida artificial, que hay un gran movimiento, sobre todo en la carne artificial, que principalmente los 10 hombres más ricos del mundo están invirtiendo, inclusive actores como Leonardo DiCaprio también están invirtiendo en empresas que venden carne artificial. Hoy sigue siendo cara la carne artificial, o sea, estamos hablando que una hamburguesa puede costar 100, 150, $200 la hamburguesa, pero a medida que vayan habiendo más empresas que están trabajando sobre la carne artificial, inclusive en Chile ya hay una empresa que crea, que se llama La Leche Noco, sí crea una leche artificial, que es una leche que en realidad no es leche, no tiene ni huevo y tampoco tiene de lo que hace a una leche común, es una leche basada en vegetales. Entonces vamos hacia una desmonetización, pero no va a ser algo, digamos, que lo vamos a ver mañana, sino que lo vamos a ver de aquí a los próximos 15 o 20 años. El problema de la comida no va a ser un problema en la medida que en la ciudad donde estemos estén trabajando justamente en la biotecnología, en la nanotecnología, en la inteligencia artificial, en la agricultura vertical, en la agricultura hidropónica, porque si eso no se trabaja, bueno, obviamente sí, el desafío del alimento va a ser un tema bastante serio, como así también el tema del agua. Hablamos de que ya, por lo menos en el caso de Chile, se dice que en los próximos 3 años Chile probablemente se quede sin agua. ¿Sí? O sea, hablamos de que ciertas zonas en el Ecuador también se queden sin agua. O sea, que también el tema de los desafíos que van a venir naturales, que ya no pasa por el tema del calentamiento global, sino que pasa por esta cuestión de la subsistencia del ser humano a través del alimento y del agua como dos factores importantes, nos obliga nuevamente a decir lo mismo. Nos tenemos que reinventar, tenemos que empezar a considerar que las tecnologías ya hoy nos dan las respuestas. Si, por ejemplo, vemos que Chile se va a quedar sin agua, yo lo que le diría al gobierno de Chile es vayan a Israel, donde ya hay máquinas que a través del aire pueden hacer agua. Entonces tenemos una solución para los países que se queden sin agua, para las ciudades que se queden sin agua. Si vemos que la comida, en el caso de Argentina, está subiendo tanto porque hay mucha inflación, bueno, empecemos a pensar en, primero, romper todos los sindicatos que generan mucha mafia, ¿sí?, que aumentan los valores de los productos y obviamente el productor se queda ganando una mínima parte en la cadena de valor, ¿sí? Y hoy sabemos de que con la tecnología todo eso se tiene que desmonetizar, todo eso se tiene que quitar del medio. Por eso hablamos de que esta economía va a ser fructífera en la medida que también los cambios sean sociales, porque la tecnología está. El tema es la mentalidad de las personas que hacen esas sociedades. Una nueva pregunta. Bien. Buenas tardes, excelente intervención. ¿Cómo impulsar la movilidad compartida en países latinoamericanos, donde uno de los mayores problemas es la seguridad? Bien, muy buena pregunta. En principio se tiene que crear una plataforma, ¿sí?, de car sharing, o sea, como ha creado Uber, ¿sí?, una plataforma que ha servido, ¿no?, para marcar una hegemonía nueva en el transporte. Bueno, ¿por qué no lograr desde las ciudades una plataforma de car sharing que venga desde el gobierno local? ¿Sí? O sea, que permita a su vez que la gente tenga como un servicio donde inclusive, ¿por qué no pensar? Ya hay una ciudad en Europa que el transporte público es gratuito. ¿Sí? Y eso ayuda en cierta forma a desmonetizar los gastos que nosotros tenemos anualmente por el gasto que implica tener un auto o el gasto que implica trasladarme del trabajo a mi casa o viceversa. Ya hoy estamos viendo que el teletrabajo en Latinoamérica ocupa un 45%. Estamos logrando
deslocalización de los puestos de trabajo gracias a esta cuestión de que se puede teletrabajar, pero no todos pueden teletrabajar, solamente el 45% de la población. Motivo por el cual, si queremos impulsar este tipo de cosas, ahí sí tiene que nacer desde los gobiernos locales en decir, bueno, hagamos una plataforma y con respecto al tema de la seguridad, hoy sabemos de que si ponemos sensores, los sensores no son costosos, estamos hablando que se hacen a través de Arduino, una placa de Arduino cuesta menos de $1, solamente es cuestión de juntarme con una persona que trabaje sobre el tema de los sensores y que empiece a sensorizar a las ciudades y que empiece a trabajar para que si yo tomo un auto compartido, o en este caso cojo un auto compartido, yo pueda estar seguro de que no me van a secuestrar, de que no me van a violar, que me van a cobrar lo que me tienen que cobrar. Ahora, si Uber está teniendo problemas, de que, por ejemplo, el año pasado estuve en México y me decían que en México hay muchas violaciones, digamos, de los conductores de Uber o secuestros de los conductores de Uber, entonces a mí no me demuestra una tranquilidad la plataforma. Ahora, diferente es el caso cuando ese auto tiene un sensor y a su vez ese sensor está conectado con una red que sabe dónde ese auto se mueve y que si llega a pasar algo, hay un botón en el auto que la persona puede apretar, que sea un botón de emergencia, para que ahí automáticamente venga la policía y aprese al conductor de ese auto. Eso es una solución que desde ya se necesita de gente que piense primero en armar una plataforma de autos compartidos, luego que se trabaje sobre el tema de los sensores dentro de la ciudad y sobre todo de los autos, que cada auto tenga un sensor, tengan en cuenta que los autos van a ser computadoras o robots y no van a ser autos como los conocíamos antes, y que el modelo del auto como tal va a ser un servicio, ya no es un bien personal. Entonces, los gobiernos tienen que tomar consideración de eso en Latinoamérica, porque ya en Moscú, en Tokio, en San Francisco, y en algunas ciudades de India ya lo están viendo de esa manera. Entonces nosotros tenemos que ver que el transporte es un problema, cuestión de armar bicisendas cada vez más anchas, porque hay gente que sigue usando el auto y hay gente que atropella a los ciclistas, entonces a mí eso no me cierra. A mí lo que me cierra es que se empiece a trabajar en la inteligencia de las ciudades. Y para eso los gobiernos locales tienen que contratar especialistas que les den ideas para justamente lograr esto que estoy hablando, que es algo muy reducido en cuanto a la explicación, pero que es concreto, una plataforma, una estructura de datos y la seguridad de que todo aquel que coja ese auto no sea asaltado, robado y se le cobre lo que se le tiene que cobrar. No tenemos más preguntas. Una gran exposición que motiva y da lineamientos, estimado Cristian, sobre recomendaciones en la construcción de mejores ciudades, nuevas tecnologías y sobre todo amigables entre usuarios y el medio ambiente. Que no sea la primera vez y poder contar constantemente con el abordaje de grandes contenidos y el apoyo en aspectos de beneficio social. Muchísimas gracias, estimado Cristian, desde acá. Y hasta pronto. Esperamos vernos en nuevas sesiones o proyectos como tú lo has mencionado, que ya nos están escribiendo por interno. Para mayor información, por favor, estaré en contacto contigo para yo poderles dar información y datos a los usuarios que están interesados. Un Bien, abrazo fuerte, Cristian. una cosita antes de terminar. Pueden Seguro. entrar a la página de Facebook Future Commerce 2030. Ahí van a tener actualidad de todos estos temas a los que les haya interesado. Si puedes escribirle en el chat en este momento para que puedan ver justamente cómo es. Bien, a ver, ¿cómo entro al chat? Justo en la capsulita que está al lado de los tres puntitos, está el chat allí. No me deja. A ver, ¿No te deja, en serio? no me deja. A ver si tengo forma. No me deja. Bueno, te lo paso por interno. Es Future Commerce 2030. Perfecto. Te lo paso por si alguien lo pide. Así que les agradezco mucho su tiempo y bueno, el consejo final que les doy es reinvéntense, salgan adelante, piensen en positivo y no vean tanta televisión. Buenísimo. No, y si tal vez son programas de carácter y connotación positiva, tú podrías Ah, recomendar ciertos programas que existan. exactamente. La Universidad de la Singularidad, por ejemplo, ahí en YouTube tiene muchísimas cosas muy fructíferas. Universidad de la Singularidad. Sí, Perfecto. en inglés es Singular University. Muchísimas gracias a todos por tanta luz
Cristian, nos estaremos viendo pronto. Un fuerte abrazo. También, gracias.